Tu jardín trasero. Vallas, intimidad, tu refugio. Lo último que esperarías es que alguien, o algo, lleve horas observándote desde la oscuridad en silencio absoluto. Hoy, las cámaras de seguridad están en todas partes y están empezando a grabar cosas que antes pasaban desapercibidas. Esta noche repasamos los 20 encuentros más inquietantes jamás filmados en un jardín. No te vayas antes del final. El número 1 es uno de los casos criminales más escalofriantes ocurridos en un vecindario tranquilo donde absolutamente nadie lo vio venir. En Woorolin, Australia, Kay Sherring compartió una grabación de seguridad que alteró a todo el vecindario. Las imágenes muestran a un desconocido entrando a su jardín de madrugada con un par de zapatos en la mano. Se acerca a la mesa del patio, se agacha como buscando algo debajo y se marcha en silencio. Kay llamó a la policía, pero nadie ha identificado al sujeto ni descubierto qué buscaba. Lo más probable es que revisara jardines cercanos buscando objetos descuidados para robar. Pero ver a un extraño entrar con calma de noche, sosteniendo zapatos ajenos, hace que cualquiera verifique el cerrojo 2 veces. Antes de seguir, déjame algo. ¿A qué hora estás viendo esto? Pon la hora en los comentarios. Tengo curiosidad por saber quién me acompaña esta noche. En 2016, el país entero vivía obsesionado con los payasos siniestros. Una mañana, un vecino de Texas se levantó y descubrió que la puerta trasera de su jardín estaba completamente abierta. Al revisar las cámaras, el error fue inmediato. Un individuo vestido de payaso, con máscara y un cuchillo sujeto al cinturón, paseaba por la propiedad como si estuviera en su propia casa. Se asomaba a las ventanas, probaba cada puerta, buscando claramente la forma de entrar. Aquel año hubo decenas de avistamientos que resultaron ser bromas. Pero este era distinto. El cuchillo y esa forma de moverse, tan tranquila, tan calculada, lo alejaban de cualquier broma. Al final se rindió y se marchó. Se presentó una denuncia, pero jamás hubo detenciones. Un usuario de Reddit, Buddy Price, estaba en casa de su abuela con su perro, cuando ambos notaron algo raro por la ventana. Detrás de la caseta del jardín, apareció una silueta oscura, medio oculta. Unos segundos después, desapareció. Buddy mencionó que su abuelo había fallecido 1 o 2 años antes. Algunos en internet se preguntaron si la figura tendría que ver con él. Otros no estaban seguros de que fuera algo inofensivo. Nunca subió un segundo video ni dio explicación. Lo que fuera que estaba detrás de esa caseta, sigue siendo un misterio completo. ¿Crees que este video merece más audiencia? Dale al botón de hype aquí abajo. Cada impulso ayuda a que llegue a más gente. Joey Wilson vivía tranquilo con su familia en Sacramento, California, hasta que algo empezó a inquietarle. Una mujer mayor aparecía una y otra vez en el límite de su jardín, asomando la cabeza entre los arbustos para observarlo en silencio. Pensando que podría estar desorientada, avisó a la policía. Pero cuando llegaron, no había rastro de ella, ni siquiera huellas. Tiempo después, la cámara la captó de nuevo. Su rostro parecía pálido, sus movimientos antinaturales mientras se arrastraba entre la maleza. Joey levantó una valla para cerrar el paso, pero ella siguió apareciendo. La noche antes del Día de Acción de Gracias de 2020, en Rainier, Washington, Joey Archer y su esposa Beth dormían con sus 2 hijas pequeñas. A las 6:30 am, el timbre los despertó de golpe. Joey corrió a abrir, pensando que un vecino necesitaba ayuda. Beth miró las cámaras. Su coche no estaba en la entrada. Y entonces vio algo peor. Un desconocido con barba intentando forzar el coche de Joey con una pala. Joey vio que aquel tipo era inestable y peligroso. No se enfrentó a él. Llamó a la policía, impotente, viéndolo destrozar todo. Beth despertó a las niñas y les dijo que salieran por la ventana y corrieran a esconderse al establo. Pero al escapar, el intruso dejó el coche y fue hacia la casa, pala en mano. Cuando reventó la puerta, Joey le arrebató la pala. Le golpeó 2 veces, lo persiguió al jardín
y lo retuvo hasta que llegó la policía. Al revisar las grabaciones, descubrieron algo escalofriante. Llevaba casi 30 minutos en la propiedad antes de que nadie se despertara. Había saqueado el garaje y hasta metido uno de sus coches en una cuneta. Fue acusado de robo, allanamiento de morada e intento de hurto de vehículo. Joey lo llamó la peor pesadilla de cualquier padre y pidió a las familias que instalaran seguridad en casa. ¿Tú qué harías? ¿Enfrentar o huir? Escribe fight o flee abajo. En lo más recóndito de Cumberland Plateau, Alabama, una propiedad aislada guardaba algo que nadie esperaba. Una noche, el sistema de seguridad saltó. Algo se movía por el jardín. Al revisar las grabaciones, los propietarios se quedaron de piedra. Una figura humanoide, pálida, aparecía simultáneamente en varias cámaras. No caminaba normal. Corría, se arrastraba y zigzagueaba entre los árboles con movimientos antinaturales. En un momento se plantó frente a una ventana, mirando dentro. Lo más perturbador, el perro de la familia se quedó mudo, mirándola fijamente, aterrorizado. La casa está rodeada de bosque denso, sin carreteras cercanas. ¿Qué podía estar ahí fuera? Algunos sugirieron IA, pero que apareciera en múltiples ángulos hace esa teoría poco probable. Lo que vas a ver ahora no es un solo clip. Son meses de pesadilla reconstruidos a partir de grabaciones de seguridad. Un calvario que se prolongó durante 5 meses. Todo empezó en enero de 2017. Un desconocido acercó su coche a una mujer por la calle y le ofreció llevarla. Ella rechazó con educación, pero cometió un error. Mencionó que vivía cerca. Un dato del que se arrepentiría amargamente. Al día siguiente, las cámaras de su jardín trasero captaron ese mismo vehículo aparcado cerca de su casa. Durante las semanas siguientes, el coche volvió a aparecer una y otra vez en el vecindario, vigilando la vivienda. El hombre incluso se le acercó una segunda vez, alegando que necesitaba ayuda con unas tareas. Ella volvió a negarse, pero la cosa no acabó ahí. Otra grabación lo mostró conduciendo un vehículo completamente distinto hasta su buzón, donde dejó una nota con su número de teléfono. Ella nunca lo llamó, fue directamente a comisaría. Quienes han visto estas imágenes en internet están convencidos de que ese hombre solo estaba esperando el momento perfecto para llevar a cabo un secuestro. Si esto te está enganchando, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana subo videos reales que te harán comprobar 2 veces el cerrojo de tu puerta. Una noche, la usuaria de TikTok, Jessie Kur, recibe una alerta del timbre. Revisa el video. Un hombre completamente inmóvil, mirando fijamente a la lente. Varios segundos sosteniendo ese contacto visual, como si supiera dónde estaba la cámara y quisiera que quien estuviera al otro lado supiera que él estaba ahí. Con calma, prueba el pomo de la puerta. No cede. Da un paso atrás, saluda a la cámara y se va. Algunos creyeron verle un bigote pintado, quizá un disfraz, pero imposible de confirmar. Lo perturbador es que no ocultó su rostro, y eso resulta mucho más aterrador que si lo hubiera cubierto. Donnie Bull Davis vive en la reserva de la tribu Louis Bull, en Alberta, Canadá. Una noche tranquila, en casa con toda su familia, empezaron a escuchar ruidos extraños provenientes de los arbustos del patio trasero. Salieron a mirar y no había absolutamente nada. Pero lo que vino después convirtió esta noche en algo que se viralizó por completo. Toda la familia escuchó el mismo sonido, una voz rasposa, como de niño, saliendo de algún punto del jardín. Al principio pensaron que sería algún animal o alguien escondido entre la vegetación. Entonces, la voz empezó a repetir exactamente lo que ellos decían, en tono burlón, seguido de una risa escalofriante. Y después llegó lo peor. La voz preguntó, ¿quieres jugar? Ahí la familia decidió que ya era suficiente y llamaron a la policía. Los agentes registraron los arbustos minuciosamente, pero no encontraron a nadie. Hasta el día de hoy, Donnie cuenta que todo aquello sigue sin explicación.
Muchos creen que podría tratarse de alguna criatura vinculada a las leyendas locales de la reserva. ¿Quieres jugar? Si esa frase te puso los pelos de punta, escribe el número 12 en los comentarios. Y prepárate, porque lo que viene a continuación es todavía más difícil de explicar. Hay quien vive junto a una pesadilla y tarda décadas en poder demostrarlo. Jeff Richards grabó durante años el comportamiento de un vecino que iba mucho más allá de lo raro. Empezó a colgar sus grabaciones de seguridad en 2017. Un hombre merodeando por la propiedad de madrugada. Al principio no parecía gran cosa, solo una silueta moviéndose entre las sombras, siempre fuera de la valla, sin quedarse demasiado tiempo. Pero la cosa fue a peor. El tipo empezó a asomarse por la valla con frecuencia, y en algunos videos aparecía con un rifle, diciendo que era para cazar pájaros. Después comenzó a interactuar con la cámara, mirándola con una sonrisa inquietante, enfocando una linterna directamente al objetivo y haciendo gestos obscenos. Jeff reveló que aquel hombre llevaba así más de 30 años. Incluso lo pillaron fotografiando a sus hijos cuando tenían 6 y 8 años. La policía fue avisada, pero no actuó. Jeff construyó una valla alta para bloquear la vista, aunque las visitas nocturnas nunca cesaron del todo. Greg perdió a su abuelo y heredó una cabaña de troncos perdida en medio del bosque. Su idea era sencilla: pasar el invierno allí y luego venderla. Pero la primera noche ya empezó a oír pisadas fuera, rondando la casa. Greg decidió documentar todo en Twitter. Lo primero que mostró fue un símbolo de madera colgado en el pomo de una puerta. Luego aparecieron más, esparcidos por toda la finca. Él no tenía ni la menor idea de quién los estaba dejando ni qué significaban. Sus seguidores quedaron enganchados, esperando ver cómo terminaba aquella pesadilla. Y entonces llegó el video que lo cambió todo. Una mujer pálida, calva, sin ojos visibles, de pie en la oscuridad, mirando fijamente hacia la cabaña. Muchos pensaron en brujería, en algún tipo de ritual. En 2019, Greg dejó de publicar, sin avisar, sin despedirse. A día de hoy, nadie sabe qué fue de él, ni quién era esa figura que acechaba entre los árboles. Agosto de 2016. El canal Urban Exploration colgó un video que dejó a todos sin aliento. Un hombre con sudadera negra y capucha, plantado junto a una escalera como una estatua, mirando fijamente hacia la ventana de un apartamento. El cámara afirmaba que llevaba 4 noches seguidas apareciendo ahí, siempre a las 3 de la madrugada. Tras un minuto observando aquella figura inmóvil, salió corriendo escaleras abajo para plantarle cara. Cuando llegó, no quedaba ni rastro. Desaparecido. Nadie supo nunca quién era ni a dónde fue. Y este caso sigue siendo uno de los misterios de acoso más perturbadores jamás captados íntegramente en cámara. El 22 de octubre de 2019, una mujer llamada Matty Ann subió un video que heló la sangre a media internet. Y no era para menos. Durante casi 2 semanas, ella y su marido venían escuchando ruidos extraños fuera de casa, como gruñidos de algún animal que nunca lograban localizar. Salían a mirar una y otra vez, y siempre lo mismo: nada. Silencio absoluto. Harta de aquella incertidumbre, una noche cogió el móvil y decidió grabar mientras investigaba ella misma. Recorrió el jardín entero, metro a metro, y no vio absolutamente nada raro, hasta que revisó la grabación más tarde. Ahí estaba, una figura demacrada y pálida escondida detrás de un árbol, observándola en silencio. En el instante en que el haz de la linterna la rozó, desapareció. A la mañana siguiente, encontraron huellas descalzas en el césped de unos 40 centímetros de largo, con temperaturas casi bajo cero. Hoy nadie sabe qué estuvo plantado en ese jardín, ni por qué caminaba descalzo en ese frío helador. ¿Humano, animal o algo peor? Escribe tu teoría abajo en una sola palabra. El TikTok de la cuenta Sunwell explotó literalmente de la noche a la mañana. Lo que grabó desde su propio jardín a oscuras te hiela la sangre. Ramas enormes, troncos gigantescos
partiéndose con violencia y estrellándose contra el suelo desde un árbol inmenso. El tipo que graba tiembla mientras lo cuenta, y jura que lo que está destrozando ese árbol no puede ser un animal corriente, ni siquiera un oso. Dice que escuchaba rastros de dos criaturas enormes peleando allá arriba, arrancando ramas más gruesas que su propio cuerpo y lanzándolas al vacío. Y lo más inquietante, no es la primera vez que sale a investigar. En una ocasión anterior, lo que estuviera en la copa le lanzó una rama directamente a él. Los comentarios se llenaron de teorías, desde un oso agresivo hasta cosas mucho más raras. Pero nadie, absolutamente nadie, ha confirmado qué demonios había en ese árbol. Vamos por la mitad, y lo peor todavía está por llegar. Si este video te ha puesto los pelos de punta, compártelo con un amigo, a ver si se atreve a verlo solo en mitad de la noche. Lo que vas a ver ahora es, posiblemente, una de las experiencias más al borde de la muerte jamás grabada en un jardín. Dos amigos estaban sentados en un porche, viendo cómo una tormenta brutal se les echaba encima, con vientos huracanados y lluvia a cántaros. A uno se le ocurrió sacar el móvil y grabar la tormenta, sin tener ni la menor idea de lo que estaba a punto de presenciar. De repente, un árbol viejo y enorme empezó a partirse por la fuerza del viento. Un hombre caminaba por ahí cerca, con la capucha puesta y el estruendo de la tormenta tapándolo todo. Así que probablemente no oyó los crujidos de aviso. En cuestión de segundos, el árbol se desplomó a escasos pasos de él. Si hubiera dado unos pasos más, estaríamos hablando de una tragedia. Pero, de alguna forma, salió sin un solo rasguño. Muchos de los que vieron el video dijeron que parecía sacado de una película. Serpente95, usuaria de Reddit, subió un video que su amiga grabó en Tailandia. En su momento no tuvo nada de particular. Un paseo con su perro. La pesadilla llegó de vuelta en Suecia, al revisar las grabaciones. Junto al animal caminaba una figura con capa negra, siguiendo su mismo ritmo. Lo inquietante es que el perro no reaccionó, ni un ladrido, ni un gesto de alerta. Hasta hoy no tiene explicación, y confiesa que cada vez que lo ve, le hiela la sangre. Eric vive en Jacksonville, Florida, en una propiedad que linda con más de 300 acres de pantano, terreno que antes fue un cementerio indígena. Varias noches seguidas oyó ruidos raros y vio movimiento entre los árboles. Pensando que eran intrusos, empezó a cerrar todo con llave. Pero una madrugada, sobre la 1:30 a.m., salió a revisar a sus gallinas y escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Después vino una voz nítida. «Ayúdame, necesito ayuda, Eric. ¿Puedes ayudarme?» Miró a su alrededor y no había nadie. A la mañana siguiente volvió para investigar, y la cámara captó algo que lo dejó helado. La puerta de un remolque cercano se abrió sola y se cerró de golpe cuando él se acercaba. Cuando por fin consiguió abrirla, dentro no había absolutamente nada. Esa noche la voz regresó, más fuerte, más cerca. Eric entró en pánico y salió corriendo, dejando caer su teléfono. La grabación siguió, pasos y una respiración pesada en la oscuridad. Hasta hoy, no tiene ni la menor idea de quién lo llamó aquella noche. ¿Tú saldrías a investigar como Eric? Escribe sí si te atreverías, o no si cerrarías todo y te quedarías dentro. Otoño de 2020. Lauren empezó a notar cosas raras alrededor de su propiedad. El jardín estaba lleno de árboles, pero había uno que destacaba sobre el resto. Parecía muerto, sin embargo era extrañamente hermoso, con unas hojas rojas vibrantes. Al acercarse, descubrió unos agujeros inusuales y objetos extraños incrustados profundamente en la corteza. No tenía explicación. Casi un año transcurrió sin incidentes, pero en 2021, la situación se torció. A lo largo de la valla, alguien había colocado objetos macabros en casi todos los postes: huesos, muñecas rotas y cosas que parecían cuernos o cráneos que no lograba identificar. ¿Una broma de mal gusto o algo peor? Pocos días después, empezó a escuchar ruidos en el jardín por la noche, pero cada vez que salía a comprobar,
no había nadie. Y entonces ocurrió lo impensable. Una noche, mientras hablaba por teléfono, la puerta principal se cerró de golpe y se bloqueó detrás de ella. Lauren quedó atrapada fuera, mientras su perra Luna, encerrada dentro, ladraba y iba de un lado a otro junto a la ventana, visiblemente angustiada. 2 meses de calma. Hasta que una madrugada, el silencio se quebró con golpes en la ventana. Lauren asomó la mirada y recorrió el jardín entero con los ojos. Nadie. No había absolutamente nadie ahí fuera. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién o qué intentaba aterrorizarla de forma tan retorcida. Si has llegado hasta aquí, es porque de verdad estás dentro de la historia. No te quedes solo en el me gusta. Pulsa también hype. Solo son unos segundos, pero ayuda a que este video llegue mucho más lejos. Carrollwood, Florida. Un barrio tranquilo, de esos donde nadie cierra la puerta con llave. Pero bajo esa calma aparente, un secreto oscuro llevaba años oculto. En mayo de 2021, Karen Pye desapareció sin dejar rastro. Los vecinos empezaron a preocuparse, pero nadie imaginaba lo que estaba enterrado en el patio trasero de la casa que compartía con su hermana. Porque la verdad era tan sencilla como aterradora. Debra Patten, su propia hermana, le había disparado en el pecho, envuelto el cuerpo en un saco, y lo había enterrado ahí mismo, a apenas 30 centímetros de profundidad. El caso se alargó durante años entre retrasos legales y dudas sobre la capacidad mental de Debra. En un momento la declararon incapaz de enfrentar el juicio y la enviaron a tratamiento psiquiátrico. Pero al final, se sentó ante un jurado, y las pruebas eran abrumadoras. Los amigos relataron décadas de tensión entre ambas hermanas. Y lo más escalofriante, la propia Karen lo había advertido. Si algo le pasaba, sería culpa de Debra. Tras aproximadamente 1 hora de deliberación, el jurado la declaró culpable de asesinato en 2º grado y la condenó a cadena perpetua. Por fin, la hermana que tanto tiempo había guardado el secreto tuvo que enfrentar la justicia. Y todo el barrio tuvo que aceptar la verdad de lo ocurrió justo ahí, al lado de sus casas. Y aquí entra el último caso, el que cierra esta lista, y vaya forma de terminar. Ocurrió en Fairfield, California. Una cámara de timbre grabó todo. Un individuo vestido completamente de negro se planta en la puerta y empieza a exigir que le abran, una y otra vez. Pero hay un detalle que se te hiela la sangre. El dueño de la casa no estaba. Solo podía comunicarse a distancia, a través del timbre, viendo impotente cómo la situación se le iba de las manos. El tipo dijo que solo quería comprobar que todo estaba bien, pero con cada segundo se ponía más agresivo. Después empezó a preguntar por la hija del dueño. Le pidieron que se fuera y se negó. Se identificó como Harry Dresden, afirmó que aquel era su barrio, y de ahí pasó a amenazar de muerte, golpeando la puerta y gritando. Y lo peor de todo, dentro de la casa había una mujer y un niño. De algún modo, había entrado por una ventana lateral. Destrozó la casa gritando amenazas, hasta que el dueño logró reducirlo, y la policía de Fairfield llegó al lugar. El intruso, Jason Nichols, de 30 años, fue acusado de múltiples delitos graves. Hasta hoy, no está claro si tenía algún vínculo con la familia o si fue pura coincidencia. Y eso es lo más perturbador. No hay fantasmas, no hay criaturas misteriosas, solo una persona real, en tu puerta, con intenciones que nadie puede predecir. A veces, eso es mucho más aterrador que cualquier cosa sobrenatural. Lo más escalofriante no es lo que ves, sino no saber nunca si se trata de una persona, un animal o algo completamente inexplicable. Algunos casos terminan con un arresto, otros en tragedia, y algunos nunca tienen respuesta. Es esa falta de cierre la que hace que estos videos se queden grabados. Porque en el fondo todos queremos creer que nuestro patio es un lugar seguro, hasta que un clip así te hace dudarlo todo.
Pero si el patio te ha puesto los pelos de punta, hay un lugar aún más claustrofóbico, sin salida y sin dónde esconderse. Y lo que las cámaras captaron allí es casi increíble. Un ascensor. 4 paredes. Y momentos que, hasta hoy, nadie ha podido explicar por qué pudieron ocurrir. El video que se reproduce en tu pantalla ahora mismo te mostrará las escenas más inquietantes jamás captadas por cámaras de ascensor. Y solo la primera bastará para ponerte la piel de gallina. Sigue viéndolo ahora mismo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.